El sonido del liquidificador esa mañana en la casa de la familia Prado no era simplemente un ruido doméstico, era una agresión auditiva que parecía taladrar las paredes de la cocina y los nervios de cualquiera que estuviera presente. Eran poco más de las 7 de la mañana, y aquel zumbido mecánico e incesante se mezclaba de forma caótica con la voz aguda de Julia, que ya estaba despierta y operativa en su mundo digital. El ambiente estaba cargado, una atmósfera densa donde el olor a café quemado luchaba por imponerse sobre la tensión palpable que flotaba en el aire, una tensión que no provenía de una pelea abierta, sino de años de desconexión familiar acumulada en cada rincón de esa casa. Para un observador externo, podría parecer una mañana cualquiera de una familia de clase media, pero había una electricidad estática, una premonición de desastre que se sentía en la piel, como cuando el cielo se oscurece repentinamente antes de una tormenta de verano que amenaza con arrasar todo. Mariana estaba sentada a la mesa, pero su mente estaba en otro lugar, atrapada en un limbo de ansiedad y agotamiento que se reflejaba claramente en las profundas ojeras que marcaban su rostro pálido. Delante de ella, una taza de café que ya se había enfriado permanecía intacta, como un testigo mudo de su incapacidad para tragar nada sólido o líquido en ese momento crucial de su vida. Sus manos, ásperas por el uso constante de alcohol en gel y el manejo de cajas en la farmacia donde trabajaba, descansaban sobre el hule de la mesa, moviéndose nerviosamente, arrancando pequeños trozos imaginarios de la superficie. Llevaba puesta una camiseta vieja de algodón, la misma con la que había dormido, o intentado dormir, y su postura encorvada revelaba el peso de 3 años consecutivos de lucha, estudio y expectativas frustradas que cargaba sobre sus hombros como si fueran sacos de cemento. En el extremo opuesto de la cocina, creando un contraste visual y energético violento, estaba Julia, su hermana menor de 19 años, quien parecía habitar una realidad paralela donde el sufrimiento no existía y todo era material para el consumo público. Completamente maquillada a una hora en la que la mayoría de las personas apenas lograba abrir los ojos, Julia sostenía su teléfono como si fuera una extensión de su brazo, buscando el ángulo perfecto donde la luz de la ventana disimulara el desorden de la casa. Se reía sola, una risa ensayada y estridente diseñada para parecer espontánea en sus historias de Instagram, narrando a sus seguidores una versión de su vida que no tenía ningún anclaje en la realidad financiera o emocional de la familia. Su presencia era invasiva. Ocupaba todo el espacio sonoro y visual, obligando a los demás a ser meros espectadores de su performance diaria de felicidad artificial y éxito inexistente. Los padres, figuras que deberían haber impuesto algún tipo de orden o contención en ese escenario, eran presencias fantasmales, consumidos por sus propias rutinas y apatías, funcionando más como muebles que como pilares emocionales. La madre de Mariana se movía por la cocina con una energía nerviosa y errática, gritándole al microondas y golpeando los armarios como si los objetos inanimados tuvieran la culpa de sus frustraciones, ignorando por completo la ansiedad que emanaba de su hija mayor. El padre, por su parte, había perfeccionado el arte de la invisibilidad detrás de un periódico viejo y desactualizado, creando una barrera física de papel entre él y los problemas domésticos. Era una guerra civil silenciosa, donde cada miembro de la familia vivía en una isla desierta, incapaz de construir puentes hacia los demás, dejando a Mariana completamente sola en el día que definiría su futuro. La vida de Mariana, hasta ese momento, había sido una carrera de obstáculos donde la meta parecía moverse cada vez que ella estaba a punto de cruzarla, convirtiendo su existencia en un ciclo de esfuerzo y casi logros. A sus 23 años, su rutina era un castigo autoimpuesto, turnos de 8 horas de pie en una farmacia de barrio, atendiendo clientes impacientes y organizando estanterías, seguidos de madrugadas enteras debruzadas sobre libros de biología y química que ya se sabía de memoria. No había glamour en su sacrificio. Sus ojos ardían por la falta de sueño y su espalda dolía constantemente, pero ella veía cada calambre y cada dolor de cabeza como el precio necesario para entrar en la facultad de medicina. Era conocida en el vecindario y entre sus pocos amigos como la chica que casi lo lograba, un estigma doloroso que ella intentaba ignorar enfocándose obsesivamente en el estudio. A pesar de la lógica fría de los exámenes y la ciencia que tanto amaba, Mariana mantenía en secreto una serie de rituales de fe que eran su único refugio contra el miedo paralizante al fracaso. Antes de cada examen, y especialmente en días de resultados como aquel, realizaba pequeñas promesas silenciosas,
negociaciones con el universo donde ofrecía sacrificios personales a cambio de ver su nombre en la lista de aprobados. Esa mañana no era diferente. Mientras escuchaba la voz de su hermana narrando trivialidades sobre un outfit del día, Mariana repetía mentalmente una oración corta, apretando los párpados con fuerza, pidiendo simplemente que todo el esfuerzo de las noches en vela y los fines de semana perdidos hubiera valido la pena. Era una mezcla de esperanza y terror, un equilibrio precario que la mantenía al borde de las lágrimas, sin permitirse derramarlas frente a su familia. El incidente que desencadenaría la tormenta comenzó de manera inocente, con la necesidad puramente burocrática de verificar el estatus de su inscripción en el portal de la universidad antes de irse al trabajo. Mariana se levantó de la mesa dejando el café intacto, sintiendo que sus piernas pesaban toneladas, y se dirigió a la pequeña mesa en la sala donde descansaba el único ordenador portátil de la casa, un aparato viejo y lento que compartía a regañadientes con el resto de la familia. El trayecto de la cocina a la sala, aunque corto, se sintió eterno, acompañado por el sonido de sus propios latidos retumbando en sus oídos, silenciando momentáneamente el caos que su hermana y su madre seguían generando en la habitación contigua. Se sentó frente a la pantalla negra, viendo su propio reflejo distorsionado y angustiado, antes de presionar el botón de encendido con un dedo tembloroso. El sistema operativo tardó una eternidad en cargar. Cada segundo de espera aumentaba la presión en el pecho de Mariana, quien sentía que el aire se volvía cada vez más escaso en la sala. Escuchaba el ventilador del portátil girar con fuerza, luchando por funcionar, una metáfora mecánica de su propio estado interno al borde del colapso. Finalmente, el navegador se abrió, y ella tecleó la dirección del sitio web de la universidad con una precisión automática, fruto de haber visitado esa página cientos de veces en los últimos meses. Sus ojos recorrían la pantalla buscando el campo de login. Sus manos sudaban frío sobre el teclado desgastado, y una sensación de náusea se instaló en la boca de su estómago. Todo lo que quería era ver la confirmación de que su candidatura estaba en proceso, que seguía en la carrera, que su sueño todavía estaba vivo y respirando. Cuando la página finalmente cargó y ella ingresó sus credenciales, la respuesta del sistema no fue la lista de espera ni la confirmación de la fecha del examen que ella esperaba encontrar con tanta ansiedad. En lugar de eso, una ventana emergente con letras rojas y agresivas apareció en el centro de la pantalla, golpeando su retina y su comprensión con la fuerza de un impacto físico. El mensaje era corto, frío y devastadoramente claro. Inscripción cancelada por el usuario. Proceso finalizado. Mariana parpadeó varias veces, segura de que su mente cansada le estaba jugando una mala pasada, que estaba alucinando debido a la falta de sueño y al exceso de cafeína de los días anteriores. Se acercó más a la pantalla, entrecerrando los ojos, tratando de encontrar el error, pero las letras seguían allí, inmóviles y crueles, dictando el fin de su esfuerzo anual. El tiempo pareció detenerse por completo en ese instante. El ruido de la cocina desapareció, el tráfico de la calle se silenció, y lo único que Mariana podía escuchar era el zumbido de la sangre corriendo hacia su cabeza. No podía entender lo que estaba viendo. Ella jamás habría cancelado su propia inscripción. Era la cosa más importante de su vida, el eje sobre el cual giraba todo su futuro. Intentó actualizar la página frenéticamente, haciendo clic una y otra vez con una desesperación creciente, pero el mensaje persistía con una indiferencia burocrática total. Fue en ese momento de pánico absoluto, mientras su respiración se volvía errática y superficial, que notó por el rabillo del ojo que Julia había entrado en la sala y que el tono de su risa había cambiado, pasando de la frivolidad habitual a algo mucho más oscuro y burlón. Mariana giró la silla lentamente, sintiendo cómo las vértebras de su cuello crujían bajo la tensión acumulada, y se encontró con la mirada de Julia, que la observaba desde el marco de la puerta con una sonrisa que oscilaba entre la inocencia fingida y una malicia infantil. No hubo necesidad de hacer preguntas complejas. La expresión en el rostro de su hermana menor delataba que ella sabía exactamente lo que estaba ocurriendo en la pantalla del ordenador. El silencio que se instaló entre las dos fue pesado, casi sólido, roto solo por el sonido distante de la televisión que el padre había encendido en la habitación contigua, ajeno al drama que estaba a punto de estallar. Mariana sintió una punzada de incredulidad, una negación instintiva que le impedía aceptar que alguien de su propia sangre pudiera sabotear algo tan sagrado. Pero la postura relajada de Julia
limándose una uña distraídamente, confirmaba el peor de los escenarios posibles. Cuando Mariana finalmente logró articular una frase, su voz salió estrangulada, un susurro ronco exigiendo saber qué había pasado, a lo que Julia respondió con una naturalidad que helaba la sangre. Sin mostrar ni un ápice de culpa, la hermana menor admitió que había estado usando el portátil la noche anterior para editar unas fotos y limpiar archivos basura porque el equipo estaba lento. Con un encogimiento de hombros que minimizaba la catástrofe, explicó que había visto la pestaña abierta de la universidad y, pensando que era algo viejo o irrelevante, simplemente había cancelado el proceso para liberar memoria. Lo dijo como si hubiera tirado un papel de caramelo a la basura, sin entender, o peor aún, sin importarle, que con ese simple clic había borrado un año entero de sacrificios y esperanzas de su hermana mayor. La confesión golpeó a Mariana con la fuerza de un tren. No fue un error técnico ni una caída del sistema. Fue la negligencia cruel y narcisista de alguien que vivía tan ensimismada que no podía percibir las necesidades de los demás. Mariana se levantó de la silla tambaleándose, sintiendo que el suelo bajo sus pies se volvía líquido, mientras una ola de calor subía por su cuello hasta su rostro. Intentó explicarle a gritos que aquello no era un archivo basura, que era su futuro, su vida, su única salida de esa rutina asfixiante, pero sus palabras parecían rebotar contra la barrera de indiferencia de Julia. La hermana menor simplemente resopló, molestada por el tono de voz elevado, y comentó con desdén que Mariana estaba exagerando, que todo pasa por algo, y que seguramente el universo le estaba diciendo que la medicina no era para ella. La situación escaló de una tragedia privada a un espectáculo público en cuestión de segundos cuando Julia, aburrida de los reclamos y viendo una oportunidad de contenido, levantó su teléfono celular y abrió la cámara. En lugar de ofrecer una disculpa o intentar consolar a su hermana destrozada, decidió que el colapso emocional de Mariana era material perfecto para generar engagement en sus redes sociales. Con el flash encendido iluminando el rostro bañado en lágrimas de Mariana, Julia comenzó a narrar la escena para sus seguidores, adoptando un tono burlón y victimista, presentándose a sí misma como la hermana paciente que tenía que soportar los berrinches de una fracasada histérica. El pequeño punto rojo de grabación en la pantalla del móvil se convirtió en un ojo maligno que registraba la humillación en tiempo real. Mariana se sintió como un animal acorralado, expuesta y vulnerada en su propio hogar, mientras su hermana convertía su dolor más profundo en entretenimiento efímero para extraños en Internet. Intentó cubrirse la cara con las manos, avergonzada de su propio llanto y de la fealdad de la situación, pero Julia la seguía con la cámara, riéndose y pidiendo a sus seguidores que comentaran si también tenían hermanos dramáticos. Cada risa de Julia era una puñalada. No solo había destruido su inscripción, sino que ahora estaba monetizando el sufrimiento resultante, despojando a Mariana de cualquier dignidad que le quedara. La impotencia se transformó en una rabia física, un deseo primitivo de arrancar el teléfono de las manos de su hermana y estrellarlo contra la pared, pero su cuerpo estaba paralizado por el shock. Los gritos de desesperación de Mariana finalmente atrajeron la atención de la madre, quien apareció en la puerta de la sala secándose las manos en un paño de cocina, con el ceño fruncido no por preocupación, sino por molestia ante el ruido. Mariana corrió hacia ella, señalando la pantalla del ordenador, y luego a Julia, balbuceando explicaciones atropelladas, esperando que la figura materna impusiera justicia y detuviera la locura que estaba ocurriendo. Buscaba protección, validación, alguien que le dijera que lo que Julia había hecho era imperdonable y que todo se arreglaría. Sin embargo, la mirada de la madre pasó de la pantalla del ordenador al rostro descompuesto de Mariana con una frialdad devastadora, ignorando por completo la gravedad del acto de sabotaje. En lugar de reprender a Julia por borrar la inscripción o por estar grabando a su hermana en ese estado, la madre soltó un suspiro de cansancio y regañó a Mariana por hacer tanto escándalo tan temprano en la mañana. Para ella, el problema no era la pérdida de la oportunidad académica, sino el ruido que alteraba su rutina doméstica. Minimizó el hecho diciendo que solo era un examen, que podía hacerlo el año siguiente y que no había necesidad de armar una guerra por un simple clic. Fue una traición emocional absoluta. Al llamar drama a la destrucción del sueño de su hija, la madre validó implícitamente la crueldad de Julia, dejando claro que en esa casa la paz superficial
era más importante que la justicia o el futuro de Mariana. El padre, que había estado escuchando todo desde el pasillo, ni siquiera llegó a entrar en la sala. Mariana vio su sombra detenerse un momento y luego retroceder, eligiendo una vez más la cobardía del silencio. Escuchó cómo sus pasos se alejaban hacia el patio trasero, huyendo del conflicto como lo había hecho toda su vida, dejándola sola en medio del fuego cruzado. Esa omisión dolió casi tanto como la acción de Julia. El mensaje era claro. Nadie iba a defenderla, nadie iba a luchar por ella, y su dolor era un inconveniente que todos preferían ignorar. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que era una huérfana funcional viviendo bajo el mismo techo que sus progenitores, completamente aislada en una guerra civil doméstica, donde ella era la única baja. Julia, sintiéndose respaldada por la inacción de sus padres y la reprimenda de la madre hacia Mariana, soltó una última risita triunfal y bajó el teléfono, satisfecha con el contenido que acababa de capturar. Le dijo a Mariana que dejara de llorar, que se veía fea y que nadie querría ser atendido por una médica tan inestable emocionalmente, rematando el insulto con una crueldad quirúrgica. Luego, se dio la vuelta y salió de la sala, dejando tras de sí un rastro de perfume dulce que revolvió el estómago de Mariana, volviendo a su mundo de fantasía digital, como si nada hubiera pasado. La sala quedó en silencio nuevamente, pero ahora era un silencio diferente, cargado de una desolación absoluta y definitiva. Mariana se quedó sola frente al ordenador, con el mensaje de inscripción cancelada, todavía brillando en la pantalla como una lápida digital. Sintió que las piernas le fallaban y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas, mientras una sensación de náusea violenta le subía desde el estómago. Todo el esfuerzo, las noches sin dormir, los libros subrayados hasta el cansancio, las privaciones económicas, todo parecía haberse evaporado en un segundo por el capricho de una adolescente y la apatía de unos padres ausentes. En ese momento, acurrucada en la alfombra vieja de la sala, Mariana no solo sintió que había perdido una vacante en la universidad, sino que había perdido su lugar en esa familia, y quizás su lugar en el mundo. El resto del día pasó para Mariana en una especie de neblina gris, un estado de disociación donde su cuerpo seguía funcionando por inercia, mientras su mente permanecía estancada en el momento del desastre frente a la pantalla. Se movía por la casa como un espectro, evitando el contacto visual con cualquiera, sintiendo que su propia presencia molestaba, como si su tristeza fuera una mancha de humedad en la pared que la familia prefería ignorar. No fue a trabajar. Llamó a la farmacia alegando una migraña que no era del todo mentira, pues la presión en sus sienes amenazaba con hacerle estallar la cabeza. Se encerró en su pequeña habitación, un cubículo lleno de apuntes pegados en las paredes y libros apilados que ahora parecían monumentos a un fracaso monumental, burlándose de ella desde las estanterías. Cada esquema de anatomía y cada fórmula química que había memorizado con tanto esfuerzo ahora se sentía como un dato inútil, basura intelectual que no le serviría de nada en la vida mediocre a la que parecía estar condenada. La noche cayó sobre la casa de los Prado, trayendo consigo un silencio pesado, solo interrumpido por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos en la cocina, donde el resto de la familia cenaba con una normalidad ofensiva. Mariana no tenía hambre. Su estómago era un nudo apretado de nervios y ácido que rechazaba cualquier intento de alimentación, cerrándose como un mecanismo de defensa ante la hostilidad del entorno. Salió a la pequeña terraza trasera, buscando un poco de aire fresco, huyendo de la atmósfera viciada del interior, y se sentó en una silla de plástico vieja, abrazándose a sí misma contra el frío de la noche. La oscuridad del patio, apenas iluminada por la luz amarillenta de una farola lejana, reflejaba perfectamente su estado interno, una soledad profunda y sin horizontes, donde la esperanza se había apagado por completo. Sentada allí, mirando la nada, Mariana tocó fondo emocionalmente. Su mente, agotada de buscar soluciones inexistentes, comenzó a negociar con la derrota, considerando seriamente la idea de abandonar todo sueño de grandeza académica. Pensó, con una amargura que le quemaba la garganta, que quizás su madre y su hermana tenían razón, que quizás ella estaba apuntando demasiado alto, y que su destino era la mediocridad segura y sin sobresaltos. Se imaginó a sí misma renunciando a la medicina, olvidando los hospitales y los pacientes, y montando un puesto de perros calientes en la plaza del barrio,
una imagen que le provocaba una mezcla de alivio y repugnancia. Sería una vida simple, sin decepciones ni inscripciones canceladas, una vida donde nadie esperaría nada de ella y donde no tendría que sufrir por ambiciones que claramente el universo, o su propia familia, no querían que alcanzara. La humillación de Mariana alcanzó su punto máximo cuando, desde la ventana abierta del cuarto de Julia, justo encima de donde ella estaba sentada, escuchó la voz de su hermana hablando por teléfono con una amiga. No había arrepentimiento ni culpa en su tono. Al contrario, Julia se reía a carcajadas, contando la historia del colapso de Mariana como si fuera una anécdota divertida de fin de semana. Mariana escuchó claramente cómo su hermana decía que, en el fondo, le había hecho un favor, porque el universo la había salvado de un gran ridículo, asegurando que Mariana no tenía la vibe ni la fuerza mental para ser doctora. Esas palabras, pronunciadas con tanta ligereza y desprecio, dolieron más que el propio sabotaje técnico. Era la confirmación de que su propia sangre la veía como un ser inferior, incapaz y digno de lástima, alguien a quien se le hace un favor, cortándole las alas. Aquella conversación escuchada a escondidas fue la gota que colmó el vaso de su pasividad. Algo dentro del pecho de Mariana se rompió, pero no fue el corazón, sino el dique que contenía una reserva oculta de indignación. La tristeza paralizante dio paso a una furia fría y calculadora, un sentimiento nuevo que no nacía de la desesperación, sino del instinto de supervivencia más básico. Se dio cuenta de que si se rendía ahora, si aceptaba ese destino de vendedora de perros calientes, estaría validando la narrativa de su hermana, estaría aceptando ser el fracaso que Julia describía con tanta alegría. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano con un gesto brusco, casi violento, y se puso de pie, sintiendo que la silla de plástico raspaba el suelo con un sonido áspero que marcó el fin de su lamento. Entró en la casa con pasos firmes, ignorando el televisor encendido y las miradas indiferentes de sus padres, y se dirigió nuevamente a la sala donde estaba el ordenador portátil, el escenario del crimen. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero sentía una necesidad imperiosa de mirar el desastre a la cara una vez más, de no bajar la mirada ante la pantalla que le había anunciado su ruina. Se sentó, despertó el equipo del modo de suspensión y volvió a cargar la página de la universidad, no con la esperanza ingenua de la mañana, sino con la mirada crítica de quien busca un error en una autopsia. Recorrió el sitio web de arriba a abajo, leyendo cada letra pequeña, cada enlace del pie de página, buscando cualquier resquicio, cualquier grieta en el sistema burocrático por donde pudiera colarse su reclamo. Fue entonces, casi perdido en el diseño institucional gris y monótono de la página, en una esquina inferior que casi nadie miraba, donde encontró un pequeño enlace que decía: contacto directo con la rectoría, casos especiales. Era un botón discreto, casi invisible, diseñado probablemente para ser ignorado por la mayoría de los estudiantes, pero para Mariana brilló como un faro en medio de la tormenta. Su corazón dio un vuelco, no de alegría, sino de adrenalina pura. Sabía que las probabilidades eran mínimas, que probablemente ese enlace llevaría a un buzón de correo olvidado que nadie revisaba, pero era la única cuerda que le quedaba, y decidió aferrarse a ella con todas sus fuerzas. Hizo clic, y se abrió un formulario simple de correo electrónico, un cuadro de texto en blanco que la desafiaba a resumir su tragedia en palabras. Mariana colocó las manos sobre el teclado, y notó que le temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de la energía que estaba canalizando en ese momento decisivo. Respiró hondo, cerró los ojos un segundo para organizar sus pensamientos y decidió que no escribiría una súplica patética ni pediría un favor basado en la lástima. No, ella iba a escribir un informe. Usaría la lógica y la frialdad analítica que la medicina requería para exponer su caso. Empezó a escribir, y las palabras fluyeron con una claridad sorprendente. No habló de sus sentimientos ni de su hermana malvada. Habló de hechos, de tiempos, de registros de acceso. Detalló la hora exacta en que apareció la cancelación. Explicó que ella no estaba logueada en ese momento y solicitó formalmente una auditoría de los IPs de conexión. A medida que escribía, Mariana sentía que recuperaba el control de su vida, tecla por tecla. Estaba transformando su papel de víctima pasiva en el de una fiscal que construye un caso irrefutable.
Escribió sobre la incongruencia de que una alumna con su historial de intentos y preparación cancelara su inscripción horas antes del cierre, apelando a la lógica del sistema. Fue un texto sobrio, directo, sin adjetivos innecesarios, un grito de auxilio disfrazado de documento técnico, donde exigía que se verificara la procedencia de la orden de cancelación. Mencionó, como una postdata arriesgada pero necesaria, que existía evidencia audiovisual del acceso no autorizado circulando en redes sociales, aunque no dio el nombre de Julia, simplemente señaló la existencia de la prueba. Cuando terminó de redactar, leyó el correo 3 veces, asegurándose de que no hubiera ni un solo error ortográfico, ni una sola coma fuera de lugar que pudiera restarle credibilidad. El cursor del ratón flotó sobre el botón de enviar durante unos segundos eternos. Un momento de duda vertiginosa donde todo su futuro pendía de un clic digital. Finalmente, con un suspiro que expulsó todo el aire de sus pulmones y gran parte de su miedo, presionó el botón y vio cómo la barra de progreso se llenaba hasta que apareció el mensaje. Mensaje enviado correctamente. Cerró el portátil con suavidad, se recostó en la silla y miró al techo de la sala en penumbra. No sabía si le responderían, pero por primera vez en todo el día, sintió que había dejado de caer y había empezado a pelear. La mañana siguiente no llegó con la suavidad de un amanecer prometedor, sino como un golpe de realidad abrupto que sacó a Mariana de un sueño inquieto y fragmentado. Apenas eran las 7:20 de la mañana, cuando su teléfono celular comenzó a vibrar violentamente sobre la mesa de noche, emitiendo un zumbido áspero contra la madera que resonó en el silencio sepulcral de su habitación. Mariana abrió los ojos sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, pensando por un instante que se había quedado dormida para el trabajo, hasta que la memoria de los eventos del día anterior le cayó encima como una losa de plomo. Miró la pantalla con los ojos entrecerrados por la luz, esperando ver una alarma o quizás un mensaje de su jefe en la farmacia, pero lo que vio fue un número desconocido, una línea fija que no tenía guardada en sus contactos. Una intuición extraña, una mezcla de miedo y esperanza irracional, le recorrió la columna vertebral mientras su dedo se deslizaba sobre la pantalla para contestar, con la voz todavía ronca por el llanto de la noche anterior y la falta de uso. Al otro lado de la línea, no había un teleoperador ni una grabación automática, sino una voz masculina, profunda y grave, que hablaba con una autoridad tranquila que inmediatamente exigió su atención absoluta. El hombre se identificó como el profesor Heitor, y el apellido que siguió hizo que Mariana se sentara de golpe en la cama, ignorando el mareo repentino. Era el rector de la universidad. No era una secretaria, ni un asistente administrativo delegando tareas ingratas. Era la máxima autoridad de la institución, llamándola personalmente a su celular personal, antes de que comenzara el horario oficial de oficina. El profesor Heitor fue directo y conciso, sin perder tiempo en formalidades vacías. Había recibido su correo electrónico a altas horas de la madrugada. Lo había leído detenidamente y necesitaba verla en su despacho inmediatamente, esa misma mañana, para aclarar la situación con urgencia presencial. La llamada duró menos de 2 minutos, pero cuando Mariana colgó, sentía que su cuerpo estaba conectado a una corriente eléctrica de alto voltaje. La adrenalina había borrado cualquier rastro de cansancio o depresión. Se levantó de la cama como un resorte, moviéndose con una urgencia silenciosa para no despertar a la bestia que dormía en la habitación de al lado, ni a sus padres que seguramente seguían sumidos en su letargo matutino. Se vistió con manos temblorosas pero decididas, eligiendo su mejor ropa, que no era lujosa, pero sí digna, una camisa blanca impecablemente planchada y unos pantalones oscuros que usaba para entrevistas de trabajo. Se miró al espejo un segundo, no para arreglarse por vanidad, sino para buscar en sus propios ojos la fuerza que necesitaba para enfrentar lo que venía. Vio miedo, sí, pero también vio una chispa de determinación que no estaba allí el día anterior. Salir de casa fue una operación de sigilo militar. Mariana cruzó el pasillo conteniendo la respiración, evitando las tablas del suelo que sabía que crujían, sintiéndose como una espía escapando de territorio enemigo. Al cerrar la puerta principal detrás de ella y sentir el aire fresco de la mañana golpeándole la cara, experimentó una sensación física de liberación, como si estuviera dejando atrás una atmósfera tóxica que la estaba envenenando lentamente. La calle estaba tranquila,
bañada por esa luz gris y azulada previa a la salida total del sol. Y por primera vez en muchas horas, Mariana pudo llenar sus pulmones de aire sin sentir la presión en el pecho. Caminó hacia la parada del autobús con paso rápido, casi corriendo, impulsada por la urgencia de la cita y por el miedo irracional de que, si se detenía o miraba hacia atrás, algo o alguien saldría de la casa para arrastrarla de nuevo al pozo de la resignación. La espera en la parada del autobús fue una tortura psicológica de 10 minutos, donde cada segundo parecía estirarse y cada coche que pasaba aumentaba su ansiedad por llegar a tiempo. Observaba a las personas a su alrededor, trabajadores con rostros adormecidos y estudiantes con mochilas pesadas, y se sentía completamente desconectada de esa realidad cotidiana. Ellos iban a un día más. Ella iba a un juicio sumario que definiría su existencia. Revisaba su reloj de muñeca compulsivamente, calculando los minutos, el tráfico y las posibles demoras, mientras su mente repasaba una y otra vez el discurso que le daría al rector. No podía permitirse fallar, no podía tartamudear ni dudar. Tenía que ser la médica que aspiraba a ser, precisa, confiada y basada en la evidencia, aunque por dentro estuviera temblando como una hoja al viento. Cuando el autobús finalmente llegó, frenando con un chirrido metálico y soltando una nube de humo negro, Mariana subió y se encontró inmersa en un universo sensorial completamente opuesto a la solemnidad de su misión. El vehículo estaba abarrotado, un microcosmos de humanidad apretada donde el olor a café barato se mezclaba con el perfume fuerte de alguien que se había excedido en la aplicación matutina. De los altavoces saturados del autobús sonaba un pagode animado y ruidoso, una música de fiesta y alegría que contrastaba irónicamente con la tensión de thriller que Mariana vivía en su cabeza. Se abrió paso hasta el fondo, aferrándose a la barra de metal pegajosa, y dejó que el ritmo de la música y el traqueteo del motor se convirtieran en la banda sonora surrealista de su viaje hacia la verdad. Durante el trayecto, mientras veía pasar la ciudad por la ventana sucia del autobús, Mariana intentó blindar su mente contra las dudas que intentaban infiltrarse como grietas en un dique. ¿Y si era una trampa? ¿Y si el rector la había llamado solo para decirle en persona que dejara de molestar y que aceptara su destino? La voz de su hermana resonaba en su memoria, llamándola fracasada, y por un momento el miedo al ridículo amenazó con paralizarla allí mismo, entre extraños. Pero entonces recordaba el tono de voz del profesor Heitor, serio y urgente, y se aferraba a la lógica que había plasmado en su correo. Los datos no mienten. Los registros digitales son huellas indelebles. Cerró los ojos, aislándose del ruido del pagode y de las conversaciones ajenas, y visualizó el edificio de la facultad como su tierra prometida, el único lugar donde la razón podía prevalecer sobre la maldad doméstica. La llegada al campus universitario fue un momento de impacto visual. El edificio principal se alzaba imponente contra el cielo azul claro, una estructura de ladrillo y vidrio que siempre le había parecido un templo inalcanzable. Al bajar del autobús, sus piernas flaquearon por un instante al pisar tierra firme, abrumada por la magnitud física de la institución que contenía sus sueños y sus pesadillas. Caminó hacia la entrada principal, sintiéndose pequeña y vulnerable ante las enormes puertas de hierro, pero obligó a sus pies a seguir adelante, un paso tras otro. Pasó el control de seguridad mostrando su identificación con manos sudorosas, sintiendo que estaba cruzando una frontera invisible entre el mundo del caos de donde venía y el mundo del orden al que aspiraba pertenecer desesperadamente. Recorrer los pasillos de la universidad hacia la rectoría fue una experiencia casi onírica. El eco de sus propios pasos sobre el suelo pulido resonaba en los corredores todavía semivacíos. Veía los carteles en los tablones de anuncios, las puertas de las aulas cerradas, y sentía una mezcla dolorosa de pertenencia y exclusión, como si fuera un fantasma visitando la vida que podría haber tenido. Se cruzó con un par de profesores que caminaban charlando con cafés en la mano, y se preguntó si ellos sabían lo frágil que era el hilo que sostenía la carrera de un estudiante, o si vivían en una burbuja académica ajena a las tragedias personales. Cada metro que avanzaba hacia la oficina del rector aumentaba la presión en su estómago, transformando la ansiedad en una náusea física que tuvo que controlar respirando hondo y contando mentalmente hasta 10. Finalmente, llegó a la anteiglesia del despacho del rector, un espacio silencioso y refrigerado que contrastaba violentamente con el calor y el ruido del viaje en autobús. La secretaria,
Una mujer de mediana edad con gafas y expresión eficiente. Levantó la vista y, sin necesidad de preguntar, asintió levemente, como si la estuviera esperando desde hacía horas. «El profesor la está esperando. Puede pasar», dijo con una voz suave, señalando la gran puerta de madera oscura que separaba a Mariana de su destino final. El sonido del reloj de pared en la sala de espera, un tic-tac rítmico y constante, parecía marcar los segundos restantes de su vida anterior. Mariana se alisó la camisa por última vez, se secó el sudor de las palmas en los pantalones y, con el corazón golpeándole las costillas como un martillo, giró el pomo de la puerta y entró para enfrentar su veredicto. El despacho del rector era un santuario de madera antigua y libros encuadernados en cuero, un espacio que olía a papel viejo y a decisiones importantes, diseñado para intimidar a cualquiera que cruzara su umbral. El profesor Heitor estaba sentado detrás de un escritorio inmenso, una fortaleza de caoba que lo separaba del resto de los mortales. Era un hombre de unos 60 años, con canas plateadas y una mirada penetrante detrás de unas gafas de montura gruesa. No se levantó cuando Mariana entró. Simplemente le indicó con un gesto seco de la mano que tomara asiento en la silla de cuero frente a él, una silla que parecía engullirla y hacerla sentir aún más pequeña de lo que ya se sentía. El silencio en la habitación era absoluto, roto solo por el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, creando una atmósfera de juicio final donde Mariana sentía que cada respiración suya era demasiado ruidosa e inapropiada. No hubo saludos cordiales ni preguntas sobre el clima. La tensión era palpable, y Mariana entrelazó sus dedos sobre su regazo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos, esperando el primer golpe verbal. El rector comenzó la reunión sin rodeos, colocando una carpeta abierta sobre el escritorio con una precisión casi quirúrgica, revelando una serie de documentos impresos que incluían el correo electrónico que Mariana había enviado la noche anterior. Su voz era grave y carente de inflexiones emocionales, la voz de alguien acostumbrado a lidiar con burocracia y reglamentos, lo que aumentó el miedo de Mariana a que su caso fuera tratado como una simple molestia administrativa. Le dijo que la universidad se tomaba muy en serio la integridad de sus procesos de admisión y que una acusación de acceso indebido no era algo que se pudiera ignorar ni tomar a la ligera. Mariana sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Por un momento, pensó que estaba siendo reprendida por cuestionar el sistema, por atreverse a sugerir que la infalible plataforma universitaria podría haber sido manipulada desde fuera. Mantuvo la mirada baja, fijada en el borde del escritorio, sintiendo cómo el calor de la vergüenza le subía por el cuello, preparándose para escuchar que su solicitud había sido rechazada por falta de pruebas. Sin embargo, el tono del profesor Heitor cambió sutilmente cuando giró uno de los papeles hacia ella, señalando una columna de números y códigos que a primera vista parecían incomprensibles para un profano. Con el dedo índice golpeando el papel rítmicamente, le explicó que el departamento de TI había realizado una auditoría forense de los accesos a su cuenta esa misma mañana, rastreando la actividad minuto a minuto. Le mostró que la orden de cancelación había provenido de una dirección IP específica, la misma dirección que se había utilizado minutos antes para acceder a una cuenta de redes sociales vinculada al mismo dispositivo. El rector no usó eufemismos. Le dijo claramente que no había sido un error del sistema ni un fallo aleatorio, sino una acción humana deliberada, ejecutada desde un dispositivo móvil que, según los registros de la red, estaba geolocalizado exactamente en el domicilio de Mariana. La frialdad de los datos técnicos validaba su historia de una manera que ninguna lágrima o súplica emocional podría haber logrado jamás. La revelación de los logs del sistema fue un alivio inmenso, pero lo que sucedió a continuación dejó a Mariana completamente helada en su asiento, incapaz de procesar la magnitud de la situación. El rector retiró los papeles y sacó una tablet de un cajón, deslizándola sobre la superficie pulida del escritorio, hasta que quedó frente a ella, con la pantalla encendida y un vídeo pausado listo para reproducirse. Mariana reconoció inmediatamente la imagen congelada. Era el vídeo que Julia había subido, la grabación de su propio colapso emocional en la sala de su casa, con los ojos hinchados y la expresión de derrota total. El rector la miró por encima de sus gafas y le dijo, con una mezcla de seriedad y una nota de disgusto personal, que el equipo de admisiones también monitoreaba las redes sociales en busca de irregularidades y que el vídeo se había viralizado en algunos grupos locales de estudiantes, llegando a conocimiento de la administración. Ver ese vídeo allí,
en el entorno solemne y académico de la rectoría, fue una experiencia de humillación vicaria tan intensa que Mariana quiso desaparecer físicamente de la habitación. El contraste entre la frivolidad cruel de la voz de su hermana, narrando el drama, y el silencio respetuoso del despacho era violento. Era como si la suciedad de su vida doméstica hubiera manchado la pureza de la institución. Sin embargo, el rector no estaba allí para juzgarla a ella por el vídeo, sino para usarlo como la pieza final de evidencia que cerraba el caso de manera irrefutable. Le explicó que el vídeo no solo corroboraba la versión de Mariana sobre el sabotaje, sino que mostraba una intención maliciosa clara por parte de la autora, quien se jactaba del acto en la grabación. Para el profesor Heitor, aquello dejaba de ser un problema técnico para convertirse en una cuestión ética fundamental que la universidad no estaba dispuesta a tolerar bajo ninguna circunstancia. Con un suspiro que parecía liberar la tensión acumulada en la sala, el rector se reclinó en su silla y le dio la noticia que Mariana había esperado con el alma en un hilo. Su inscripción había sido restaurada manualmente en el sistema esa misma mañana. Le aseguró que no había perdido su lugar, que su examen estaba programado y que el incidente no dejaría ninguna mancha en su expediente académico como postulante. Mariana sintió que el aire volvía a sus pulmones de golpe, una sensación física de descompresión tan fuerte que tuvo que agarrarse a los reposabrazos de la silla para no marearse. Las lágrimas, que había estado conteniendo con tanta fuerza durante la reunión, comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas, no de tristeza, sino de pura gratitud y alivio. Escuchar a una autoridad decir «te creemos» y «se ha hecho justicia» era algo que nunca había experimentado en su propia casa, y el impacto emocional fue devastadoramente sanador. Pero el rector no había terminado. Levantó una mano para detener sus agradecimientos atropellados y le dijo que había algo más, algo que iba más allá de la simple corrección de un error. Había revisado personalmente el historial académico de Mariana, sus notas de la secundaria y sus intentos anteriores, y estaba impresionado por su tenacidad y consistencia a pesar de las adversidades evidentes. Le informó que la universidad tenía un fondo de becas para casos de resiliencia excepcional y mérito académico, y que, dadas las circunstancias extraordinarias y la injusticia que había sufrido, había decidido otorgarle una beca completa para el primer año de la carrera de medicina, sujeta a su aprobación en el examen, el cual él daba por hecho que superaría. Mariana se quedó sin habla, con la boca entreabierta, incapaz de articular palabra. No solo le devolvían la oportunidad de luchar, sino que le quitaban de encima el peso económico que había sido una soga al cuello para su familia durante años. El último punto de la reunión fue el más sombrío, pero también el que trajo una sensación de cierre definitivo y necesario a la tragedia familiar. El rector volvió a poner su rostro severo y le informó que la universidad tenía una política de tolerancia cero con el fraude y el comportamiento antiético, y eso se extendía a los futuros postulantes. Le comunicó que el nombre de Julia, asociado a la cuenta y al dispositivo desde el cual se realizó el sabotaje y el ciberacoso, había sido incluido en una lista negra administrativa. Esto significaba que su hermana quedaba vetada de participar en cualquier proceso de selección de esa universidad y de sus instituciones asociadas por un periodo indefinido. No era una venganza de Mariana. Ella no lo había pedido. Era una consecuencia institucional, fría y objetiva, de las acciones de Julia. El sistema que Julia había intentado burlar se había vuelto en su contra con todo su peso burocrático. Cuando la reunión terminó y Mariana se levantó para salir, sintió que su cuerpo pesaba la mitad que cuando había entrado. La transformación era interna, pero casi visible. Estrechó la mano del rector con firmeza, mirando a los ojos al hombre que acababa de cambiar su destino, y le dio las gracias con una dignidad que sorprendió incluso al propio profesor. Al girarse hacia la puerta, vio su reflejo en el cristal de una estantería y apenas se reconoció. Ya no era la chica encorvada y ojerosa de la cocina, ni la víctima llorosa del vídeo viral. Caminó hacia la salida del despacho con la espalda recta, sintiendo que cada paso sobre la alfombra gruesa reafirmaba su nueva identidad. Había entrado como una suplicante desesperada y salía como una futura estudiante de medicina, validada, protegida y, por primera vez en su vida, empoderada por la verdad. Al salir al pasillo de la universidad, ahora lleno de estudiantes que iban y venían a sus clases, Mariana se quedó quieta un momento, apoyada contra la pared fría, dejando que la realidad de lo sucedido se asentara en su mente.
No sacó el teléfono para llamar a casa inmediatamente. Sintió que ese momento de victoria era suyo y solo suyo, y no quería compartirlo todavía con las personas que la habían subestimado. Se permitió una pequeña sonrisa, una sonrisa privada y secreta, mientras observaba el bullicio del campus que pronto sería su segundo hogar. Sabía que la batalla en casa todavía estaba pendiente, que tendría que enfrentar a su familia esa noche, pero ya no tenía miedo. Tenía la armadura de la verdad y el escudo de la institución de su lado. El Wi-Fi del destino finalmente se había conectado a la red correcta. El viaje de regreso a casa fue una experiencia diametralmente opuesta a la ida. Si la mañana había sido una carrera frenética contra el destino, la tarde era un desfile victorioso y silencioso. Mariana se sentó en el mismo autobús, quizás incluso en el mismo asiento, pero la ciudad que desfilaba tras la ventana sucia parecía haber cambiado de color, adquiriendo una nitidez que antes estaba oculta por su ansiedad. El sol del mediodía iluminaba las calles con una brutalidad honesta, y Mariana observaba a la gente con una extraña sensación de desapego, sintiéndose como alguien que lleva un secreto nuclear en el bolsillo. Apretó su bolso contra el pecho, donde guardaba una copia impresa de su carta de readmisión y la constancia de la beca, documentos que pesaban tan poco en gramos, pero que tenían la densidad de un planeta entero en términos de importancia vital. No sentía la necesidad de gritar ni de saltar. Su felicidad era una brasa interna, caliente y constante, que la mantenía erguida a pesar del cansancio físico que empezaba a reclamar su cuerpo después de casi 24 horas de tensión ininterrumpida. Al llegar a su barrio, la familiaridad de las calles mal pavimentadas y las fachadas despintadas ya no le provocó la habitual sensación de encierro o desesperanza que solía asaltarla al volver del trabajo. Caminó hacia su casa con paso lento y deliberado, saboreando el momento antes de entrar de nuevo en la zona de guerra, consciente de que esta vez traía munición pesada. Al meter la llave en la cerradura, escuchó el sonido amortiguado de la televisión y la voz de su madre quejándose de algo trivial, probablemente el precio de la carne o el clima, una banda sonora de negatividad que había sido el telón de fondo de su vida durante años. Sin embargo, al girar la llave y empujar la puerta, Mariana sintió una especie de inmunidad diplomática emocional. Cruzó el umbral no como la hija fracasada que pedía perdón por existir, sino como una invitada que sabe que su estancia en ese lugar tiene fecha de caducidad. El aire de la casa olía a fritura y a encierro, pero ella respiró hondo, protegida por la certeza de que su futuro ya no dependía de las personas que habitaban esas paredes. Mariana se dirigió directamente a su habitación sin pasar por la sala, evitando deliberadamente cualquier interacción prematura que pudiera diluir su estado de gracia. Cerró la puerta tras de sí y se apoyó en ella, exhalando todo el aire que había contenido al cruzar las áreas comunes, permitiéndose un momento de debilidad controlada en la seguridad de su refugio. Miró sus libros de medicina apilados, los apuntes pegados en la pared que la noche anterior le habían parecido lápidas de un cementerio de sueños, y ahora los veía como lo que realmente eran, herramientas de su oficio, escalones hacia su libertad. Con una calma metódica, comenzó a organizar su escritorio, alisando las hojas arrugadas y volviendo a colocar los bolígrafos en su lugar, un ritual de limpieza que simbolizaba el restablecimiento del orden en su universo caótico. No se quitó la ropa de entrevista. Quería mantener esa armadura puesta para la cena. Quería que su familia la viera vestida de dignidad, no con el pijama de la derrota. La tarde se desvaneció lentamente hacia la noche, y los ruidos de la casa indicaban que la rutina de la cena estaba en marcha, un ritual mecánico que la familia Prado realizaba más por inercia biológica que por deseo de convivencia. Mariana escuchó los pasos pesados de su padre arrastrando las pantuflas por el pasillo, un sonido que siempre le había transmitido una resignación contagiosa, y los portazos intermitentes de Julia en su cuarto, señal de que su sesión de creación de contenido había terminado o estaba en pausa. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, pero decidió que no sería ella quien iniciara el fuego. Dejaría que la realidad cayera por su propio peso, confiando en que la justicia divina, o la justicia institucional del rector, llegaría en el momento preciso. Se sentó en el borde de su cama, revisando su teléfono, y vio que el vídeo de su humillación seguía allí, acumulando vistas y comentarios crueles, pero ya no le dolía. Ahora lo veía como una prueba judicial, un documento histórico de un crimen que ya había sido juzgado y sentenciado en su ausencia. El grito de su madre llamando a cenar rompió el silencio tenso de la casa,
Una convocatoria que sonó más a una orden carcelaria que a una invitación familiar. Mariana se levantó, se miró una última vez en el espejo, enderezó los hombros y salió al pasillo, caminando con la cabeza alta hacia la cocina. Al entrar, encontró la escena de siempre. Su padre ya sentado, mirando el plato vacío con la mirada perdida, y su madre sirviendo la comida con movimientos bruscos, irradiando esa mártir hostilidad de quien odia cocinar, pero lo hace para poder quejarse después. Julia fue la última en llegar, entrando en la cocina con el teléfono en la mano, sin levantar la vista de la pantalla, tecleando furiosamente con esos dedos de uñas largas y decoradas que habían tecleado la destrucción de Mariana apenas 24 horas antes. La hermana menor se sentó con un suspiro dramático, como si su vida de ocio fuera agotadora, y ni siquiera saludó, asumiendo que el universo giraba en torno a su presencia digital. La cena comenzó en un silencio incómodo, solo roto por el ruido de los cubiertos y la masticación, una sinfonía triste de una familia que había olvidado cómo hablarse. Mariana comía despacio, saboreando cada bocado, observando a su familia con una curiosidad clínica, como si fueran especímenes bajo un microscopio que ella ya había analizado y clasificado. Julia, incapaz de soportar el silencio, o quizás notando la extraña calma de su hermana mayor, decidió romper el hielo con su veneno habitual. Sin dejar de mirar su teléfono, comentó con sorna que le sorprendía ver a Mariana vestida así, preguntando si había ido a buscar trabajo de secretaria o si simplemente se había arreglado para dar lástima con estilo en la farmacia. Fue un comentario diseñado para herir, para recordar a Mariana su lugar en la jerarquía del fracaso que Julia había construido, esperando la reacción habitual de lágrimas o silencio sumiso. Pero esta vez, Mariana no bajó la cabeza ni se le llenaron los ojos de lágrimas. En su lugar, dejó los cubiertos sobre el plato con suavidad, se limpió la boca con la servilleta y miró a su hermana directamente a los ojos, con una intensidad que hizo que Julia vacilara por un segundo. «Fui a la universidad», respondió Mariana con una voz clara y firme, sin temblar, lanzando la frase sobre la mesa como quien deja caer una carta ganadora en una partida de póker. La madre se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca, y el padre levantó la vista del plato por primera vez, sintiendo el cambio en la presión atmosférica de la habitación. Julia soltó una risa nerviosa, incrédula, y preguntó para qué había ido, si para recoger sus cosas de perdedora, o para rogarle al portero que la dejara entrar. La arrogancia de Julia estaba intacta, blindada por su narcisismo, incapaz de leer las señales de peligro que emanaban de la postura tranquila de su hermana. Fue en ese preciso instante, como si estuviera coreografiado por un guionista cósmico con un sentido impecable del tiempo dramático, que el teléfono de Julia emitió un sonido de notificación distinto. No era el tintineo alegre de un like en Instagram, ni el silbido de un mensaje de WhatsApp. Era el sonido estándar, seco y burocrático, de la aplicación de correo electrónico, una app que Julia rara vez usaba. La chica frunció el ceño, molesta por la interrupción de su flujo de redes sociales, y miró la notificación con desdén, probablemente esperando algún spam o una promoción de tienda de ropa. Sin embargo, su dedo se detuvo sobre la pantalla y su expresión de aburrimiento se transformó lentamente en una mueca de confusión genuina, mientras leía el asunto del mensaje que acababa de entrar. Mariana observó la transformación en tiempo real, fascinada por la física de la caída. Vio cómo el color desaparecía de las mejillas de Julia, reemplazado por una palidez cerosa, y cómo sus ojos se abrían desmesuradamente mientras procesaba las palabras en la pantalla. Julia abrió el correo completo, sus labios moviéndose ligeramente mientras leía, y el teléfono empezó a temblar en su mano, no por una vibración, sino por el pulso inestable de quien acaba de recibir una sentencia de muerte social. Esto no puede ser», murmuró Julia con un hilo de voz, rompiendo el silencio sepulcral de la cocina. La madre, alarmada por el tono de voz de su hija favorita, preguntó qué pasaba, si era alguna mala noticia de alguna amiga o algún problema con su cuenta de Instagram, incapaz de imaginar que la realidad estaba a punto de irrumpir en su cocina. Julia levantó la vista del teléfono y miró a Mariana, no con el odio habitual, sino con un terror absoluto, como quien ve a un fantasma volver de la tumba para cobrar venganza. «¿Qué hiciste?», susurró Julia, con la voz quebrada por el pánico, dándose cuenta de que el correo provenía de la universidad.
la misma institución que ella había despreciado y saboteado. El padre, sintiendo que algo grave estaba ocurriendo, dejó su vaso sobre la mesa con un golpe seco y exigió saber qué estaba pasando. Julia, acorralada, leyó en voz alta, tartamudeando, las primeras líneas del correo oficial. Notificación de suspensión permanente y veto en procesos de selección por violación de normas éticas y fraude digital. Las palabras quedaron flotando en el aire viciado de la cocina, pesadas y definitivas, marcando el fin de la impunidad y el comienzo del jantardo desastre. La reacción inmediata de la madre no fue de preocupación ética ni de decepción maternal hacia Julia, sino de una defensa instintiva y feroz hacia su niña atacada. Arrancó el teléfono de las manos temblorosas de Julia y leyó el correo con dificultad, entrecerrando los ojos, sin entender la mitad de los términos técnicos como dirección IP o acceso no autorizado, quedándose solo con la parte del castigo. Su rostro se enrojeció de ira y se volvió hacia Mariana con una expresión de incredulidad acusatoria, como si la víctima fuera la agresora. «¿Qué les dijiste? ¿Qué clase de mentiras fuiste a contar para que le hicieran esto a tu hermana?», gritó la madre, golpeando la mesa con la mano abierta, haciendo saltar los cubiertos. Para ella, en su lógica retorcida, el problema no era que Julia hubiera cometido un fraude, sino que Mariana había tenido la audacia de sacarlo a la luz pública, rompiendo el código de silencio familiar que protegía la mediocridad de la casa. Julia, recuperándose del shock inicial al ver a su madre tomar partido, aprovechó la oportunidad para canalizar su miedo en agresión, adoptando rápidamente el papel de víctima incomprendida. Con lágrimas de cocodrilo brotando de sus ojos perfectamente delineados, comenzó a gritar que Mariana era una envidiosa, que lo había hecho a propósito para arruinar su reputación porque no soportaba verla brillar en Internet. Solo fue una broma. Estaba liberando espacio en el ordenador, chilló Julia, reescribiendo la historia en tiempo real para ajustarla a su narrativa de inocencia. Acusó a Mariana de ser una chivata y una resentida, alegando que una simple inscripción se podía recuperar, pero que manchar su nombre en una institución era un acto de maldad pura. La distorsión de la realidad era tan grotesca que Mariana sintió una mezcla de asco y fascinación antropológica al ver cómo funcionaba la mente de un narcisista acorralado. El padre, que hasta ese momento había intentado mantenerse al margen como un espectador pasivo, se vio obligado a intervenir ante el volumen de los gritos, pero su contribución fue tan decepcionante como predecible. En lugar de imponer orden o justicia, miró a Mariana con una expresión de fatiga y reproche, preguntándole por qué tenía que haber llevado las cosas tan lejos, por qué no podían haber resuelto eso en familia, sin involucrar a gente de fuera. Su postura era la del pacificador cobarde que prefiere la injusticia al conflicto. Para él, el pecado de Mariana no era buscar justicia, sino haber alterado la paz del hogar y haber traído problemas externos a su mesa. «Mira lo que has hecho. Has puesto a tu madre nerviosa y a tu hermana llorando por una tontería burocrática», dijo, validando implícitamente la idea de que el sabotaje de Julia era un detalle menor comparado con la reacción de Mariana. Mariana escuchó todo esto con una calma sobrenatural, una frialdad que nacía de la certeza absoluta de que ya no necesitaba la aprobación de esas personas para sobrevivir. Mientras los gritos rebotaban en las paredes de azulejos de la cocina, ella se dio cuenta de que el vínculo emocional que la ataba a su familia se estaba disolviendo en tiempo real, como un hilo quemado por el fuego de la verdad. No sentía rabia, sentía una pena profunda y distante por ellos, por su incapacidad de ver más allá de sus propios egos y comodidades. Entendió que nunca la defenderían, que siempre sería la villana en la historia de Julia y la molestia en la vida de sus padres, y esa revelación, lejos de dolerle, la liberó. Ya no estaba esperando una disculpa que nunca llegaría. Estaba observando el naufragio desde la orilla, segura y seca. Cuando hubo una pausa en los gritos para tomar aire, Mariana habló de nuevo, con la voz baja pero con una dicción perfecta, cortando el aire denso de la cocina como un bisturí. Les explicó, sin adornos, que ella no había ido a contar chismes, sino a presentar pruebas forenses que la universidad había solicitado. «No fui yo quien te delató, Julia, fuiste tú misma», dijo mirando a su hermana. Le informó que el rector había visto el video
Ese mismo video que ella había subido para burlarse, y que había sido esa grabación la que selló su destino, no las palabras de Mariana, les hizo ver que el Wi-Fi que Julia usaba para su fama efímera había dejado una huella digital indeleble y que el mundo real tenía consecuencias que no se podían borrar con un filtro de Instagram o bloqueando a un usuario. La mención de que el propio rector había visto la crueldad de Julia silenció momentáneamente a la madre, quien empezó a comprender la magnitud de la vergüenza externa. La madre intentó entonces cambiar de táctica, pasando de la agresión a la negociación desesperada, sugiriendo que Mariana volviera a hablar con el rector para decirle que todo había sido un malentendido, un error de hermanas. Le pidió, casi suplicando, que retirara la denuncia, que dijera que Julia no sabía lo que hacía, tratando de manipular a Mariana con la culpa familiar de siempre. No puedes dejar que manchen el expediente de tu hermana así. Ella tiene futuro, insistió la madre, ciega a la ironía de que Julia había intentado destruir el futuro de Mariana sin dudarlo. Era el último intento del sistema disfuncional por reabsorber a Mariana, por obligarla a sacrificarse una vez más en el altar del bienestar de Julia, pero se encontraron con una pared de hormigón armado. No voy a retirar nada, porque no es una denuncia mía, es una decisión institucional, respondió Mariana con firmeza, y luego soltó la segunda bomba de la noche, la que cambiaría la economía moral de la casa para siempre. Les dijo que no solo le habían devuelto la inscripción, sino que la universidad, impresionada por su historial y por la gravedad del ataque sufrido, le había otorgado una beca integral. Voy a estudiar medicina, y no voy a pagar ni un centavo, declaró. La frase quedó suspendida en el aire, pesada y brillante. La mención del dinero, o de la ausencia de gasto, tuvo un efecto inmediato en el padre, cuyos ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y cálculo financiero. De repente, la hija problemática se había convertido en la hija que traía un ahorro millonario a la familia, y esa realidad era imposible de ignorar incluso para su apatía. El silencio que siguió a la revelación de la beca fue espeso y complejo. Ya no era un silencio de tensión, sino de recalibración de poder. Julia, dándose cuenta de que había perdido completamente el control de la narrativa y que su hermana acababa de superarla en el único idioma que sus padres entendían realmente, el estatus y el dinero, soltó un chillido de frustración impotente. Se levantó de la silla tirándola hacia atrás con estrépito y salió corriendo de la cocina, gritando que odiaba a todos y que su vida estaba arruinada, encerrándose en su cuarto con un portazo que hizo temblar los marcos de las ventanas. Por primera vez en la historia de la familia, nadie corrió tras ella para consolarla. Los padres se quedaron sentados, procesando el hecho de que la hija invisible acababa de eclipsar a la estrella de la casa con una sola frase. Mariana no se levantó, no corrió, ni siquiera dejó de comer. Volvió a tomar sus cubiertos y continuó con su cena, cortando un trozo de carne con una calma que resultaba aterradora para sus padres. Ese acto simple de seguir nutriéndose en medio del caos fue su mayor declaración de independencia. Demostraba que el drama de Julia ya no le quitaba el hambre ni el sueño. Sus padres la miraban de reojo, con una especie de respeto temeroso, como si estuvieran viendo a una extraña sentada a su mesa, alguien a quien habían subestimado peligrosamente y que ahora tenía el control total de la situación. La dinámica de poder había cambiado radicalmente. Mariana ya no era la solicitante de afecto, era la dueña de su destino, y ellos eran simples espectadores de su ascenso. La cena terminó en un silencio incómodo pero necesario, sin sobremesa y sin televisión. Mariana se levantó, recogió su plato y lo lavó con meticulosidad, secándose las manos con el paño de cocina, mientras sentía la mirada de su madre clavada en su espalda, una mirada que ya no contenía reproche, sino una duda inquietante sobre el futuro. Al salir de la cocina, pasó por delante de la puerta cerrada de Julia, desde donde se escuchaban sollozos ahogados, pero esta vez Mariana no sintió el impulso de detenerse. Siguió caminando hacia su habitación, entró y cerró la puerta con suavidad, girando la llave por dentro. Se sentó en su cama, rodeada de sus libros, y respiró hondo. La guerra civil había terminado, y aunque la casa seguía en pie, las fronteras habían sido redibujadas para siempre. Ella había ganado, no con violencia, sino con la persistencia inquebrantable de quien sabe que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino. Los días siguientes al jantardo desastre
se caracterizaron por una paz tensa y desconocida en la residencia de los Prado. Una especie de alto, el fuego no declarado donde cada miembro de la familia se replegó a sus propias trincheras. Julia, privada de su acceso a las convocatorias y humillada por la realidad de su exposición, entró en una fase de silencio huraño, desapareciendo de las zonas comunes y reduciendo su presencia a una sombra que cruzaba el pasillo para ir al baño. La madre, por su parte, dejó de quejarse del ruido y de los electrodomésticos, caminando con una precaución inusual alrededor de Mariana, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper la gallina de los huevos de oro en la que su hija mayor se había convertido repentinamente. Para Mariana, ese aislamiento fue un regalo. Pudo concentrarse en los preparativos finales para el examen, sin la interferencia tóxica de siempre, estudiando con la certeza de quien ya ha ganado la batalla más difícil antes de pisar el campo de guerra. El día del examen de admisión llegó finalmente, pero esta vez Mariana no lo enfrentó con los rituales de miedo y las oraciones desesperadas de los años anteriores. Se despertó antes de que sonara la alarma, desayunó sola en la cocina en penumbra y salió de casa con una calma estoica, sintiendo que el peso del mundo había desaparecido de sus hombros. Al entrar en el aula y recibir el cuadernillo de preguntas, no vio obstáculos insuperables ni trampas académicas, sino simples problemas que requerían soluciones lógicas, el mismo tipo de lógica que había utilizado para salvar su propia vida días atrás. Respondía cada pregunta con una precisión quirúrgica, sintiendo que cada marca en la hoja de respuestas era un ladrillo más en la construcción de su nueva identidad. No estaba allí para probar nada a sus padres, ni para vengarse de su hermana. Estaba allí porque ese era su lugar, validado por su esfuerzo y protegido por la institución que había creído en ella. El salto temporal de los años de universidad fue una nebulosa de cafeína, libros de anatomía pesados y guardias interminables, un periodo donde Mariana apenas pisó la casa de su infancia. Se mudó a una residencia estudiantil cerca del campus gracias a la beca, un movimiento que fue tanto logístico como sanitario para su salud mental, poniendo una distancia física necesaria entre ella y el drama familiar. La carrera de medicina fue brutal y exigente, una prueba de resistencia física y emocional constante, pero para Mariana, cada noche sin dormir estudiando patología era un lujo comparado con las noches de angustia que había vivido bajo el techo de los Prado. El cansancio académico tenía un propósito, una meta noble y tangible, a diferencia del agotamiento estéril de tratar de complacer a gente que nunca estaría satisfecha. Se forjó en los pasillos del hospital universitario, aprendiendo que la verdadera resiliencia no es aguantar el maltrato en silencio, sino tener la capacidad de curar y curarse. Con el tiempo, la relación con su familia se transformó en algo funcional y distante, una convivencia protocolar basada en visitas cortas los domingos y llamadas breves. Julia, obligada a enfrentar las consecuencias de sus actos y el bloqueo académico, tuvo que madurar a la fuerza, abandonando sus sueños de influencer fácil para trabajar en una tienda de ropa y estudiar administración en una universidad privada de menor rango que sus padres pagaban a regañadientes. Nunca hubo una escena de perdón cinematográfico entre las hermanas, ni abrazos llorosos de reconciliación. Simplemente hubo una aceptación tácita de la realidad. Julia miraba a Mariana con una mezcla de respeto y envidia lejana, sabiendo que había subestimado a la persona equivocada, y Mariana miraba a Julia sin rencor, viendo en ella a una persona común que había aprendido que en la vida real no hay filtros que oculten la verdad. Los padres, por su parte, encontraron una nueva narrativa que les acomodaba perfectamente. Se convirtieron en los orgullosos progenitores de la doctora, llenándose la boca con los logros de Mariana frente a los vecinos y parientes. El padre, que antes se escondía tras el periódico, ahora presumía de que su hija trabajaba en uno de los mejores hospitales de la ciudad, omitiendo convenientemente el hecho de que él no había movido un dedo para ayudarla a llegar allí. Mariana aceptaba este comportamiento con una ironía adulta, entendiendo que era el impuesto emocional que debía pagar para mantener la paz. Les permitía apropiarse de una pequeña parte de su éxito público, sabiendo que, en el fondo, la victoria era exclusivamente suya y del rector que le había abierto la puerta. Ya no necesitaba su validación genuina. Le bastaba con que no fueran un obstáculo en su camino. La historia nos lleva ahora al presente,
a una mañana clara y luminosa en el hospital central, muy diferente a aquella mañana gris del liquidificador y el caos. Mariana se encuentra en el vestuario de médicos, un espacio limpio y ordenado que huele a antiséptico y a café recién hecho. El sonido ambiente no son gritos ni reggaetón, sino el murmullo profesional de colegas discutiendo casos y el pitido rítmico de los buscapersonas. Mariana abre su taquilla metálica y saca su bata blanca, una prenda que mantiene impecable, tratándola con el respeto de una vestidura sagrada. Al deslizar los brazos por las mangas, siente la misma transformación que sintió al salir del despacho del rector años atrás. La tela blanca no es solo un uniforme, es una segunda piel que la protege y la define, el símbolo tangible de que sobrevivió a la guerra civil doméstica y salió victoriosa. Se acerca al espejo de cuerpo entero del vestuario para ajustarse el cuello de la bata, y por un segundo su mente viaja hacia atrás en el tiempo, superponiendo la imagen de la chica ojerosa y desesperada frente al portátil con la mujer segura que la mira desde el reflejo ahora. Observa sus propios ojos, que ya no tienen el brillo húmedo de la impotencia, sino la mirada firme y cansada de quien ha visto la vida y la muerte de cerca y sabe lo que es importante. Se da cuenta de que la humillación que sufrió, el video viral y la traición de su hermana fueron el combustible doloroso pero necesario que la impulsó a buscar ese botón de contacto oculto en la web. Sin ese momento de oscuridad absoluta, quizás nunca habría encontrado la fuerza para encender su propia luz con tanta intensidad. Mariana toma su credencial de identificación, una tarjeta plástica con su foto y su nombre impreso en letras negritas. Gra. Quino. Mariana Prado, residente de medicina interna. La engancha en el bolsillo superior de su bata con un clic seco y satisfactorio, un sonido pequeño que cierra el ciclo de su lucha por la identidad. Ese nombre en la tarjeta pesa más que todas las palabras hirientes que su hermana le lanzó. Es una etiqueta que nadie puede borrar, hackear ni cancelar por capricho. Pasó de ser la casi especialista en reprobar a ser la profesional a la que la gente confía sus vidas, una transición que no dependió de la suerte, sino de la decisión de no aceptar el guión que otros habían escrito para ella. Acaricia el plástico con el pulgar, un gesto inconsciente de autoafirmación antes de comenzar su turno. Antes de salir al pasillo, Mariana saca su teléfono móvil un instante para revisar la agenda del día. La pantalla brilla con la señal de Wi-Fi del hospital, conectada y fuerte, y una sonrisa imperceptible cruza su rostro al pensar en la ironía tecnológica de su destino. El mismo medio invisible que su hermana usó para intentar destruirla, esa red de datos y conexiones, fue también el canal que llevó su grito de auxilio al rector y el que trajo la justicia a su puerta. El Wi-Fi tiene memoria, pensó. Fue el testigo silencioso que no juzgó, solo transmitió la verdad cuando más importaba. Entendió que la tecnología, al igual que la vida, es neutral. Depende de la mano que la maneja convertirla en un arma de destrucción o en una herramienta de salvación. Ella había elegido usarla para salvarse. Mariana guarda el teléfono en el bolsillo, respira hondo llenando sus pulmones con el aire climatizado del hospital y empuja las puertas batientes para entrar en la planta. El ruido de la actividad médica la envuelve de inmediato, camillas rodando, enfermeras llamando a pacientes, la vida sucediendo en tiempo real. Camina por el pasillo central con paso firme, el sonido de sus zapatos resonando con autoridad sobre el suelo linóleo, sintiéndose perfectamente alineada con su propósito. No hay música de fondo ni aplausos, solo el trabajo que tiene por delante y la satisfacción profunda y silenciosa de saber que, a pesar de todo el ruido y la furia del pasado, ella llegó exactamente a donde tenía que estar. Es el final de su relato de supervivencia y el comienzo de su verdadera historia.